Les doy la bienvenida a la clase 150 de Kabbalah con el tema de los mandamientos en su profundidad. Los mandamientos fueron conferidos por Dios y dictados a Moisés para que Moisés los legara a los sabios y de los sabios los escribieran para que llegaran a nuestros días. Muchas personas pueden llegar a pensar que los mandamientos son obsoletos en los tiempos modernos actuales o que no funcionan o que están demasiados antiguos, ¿verdad?, para ponerlos en práctica en la demandante vida estresante y los estereotipos de la sociedad que tienen otras tendencias. Sin embargo, vamos a hacer una profunda reflexión. ¿Por qué es importante entender estos mandamientos y en qué nos van a ayudar? Porque no es cuestión nada más de nosotros hacia Dios, sino nosotros hacia nosotros mismos para que nos garanticemos una vida mejor, un sendero más tranquilo, más pleno, lleno de logros, ¿verdad? Y vamos a ir entendiendo, vamos a ir leyendo y voy a ir explicando el texto, haciendo pausas para mayor entendimiento. El objetivo original de Dios para su creación era conferir todo género de bondades. En tanto el hombre, el ser creado, hubiera cumplido un solo mandamiento: no comer del árbol del conocimiento. Pero como no pudo lograr esa meta, se generó la necesidad de ganarse esas bondades a través de numerosos mandamientos. A lo largo de todas las clases de Kabbalah hemos explicado que esta caída de conciencia es cuando el hombre tuvo esta tentación conferida por el lado oscuro y esta tentación entonces lo hizo que estuviera en conexión con la diferenciación, es decir, la conciencia dual de bueno-malo, rico-pobre, hombre-mujer y etcétera. Esta conciencia dual es la que estamos tratando de corregir para recobrar la conciencia de unidad, de equilibrio y de centralidad. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, nuestros chakras, que los hemos estudiado, y sus conexiones con la Sefirot, vemos que los chakras están al centro del cuerpo, no están unos puestos a la derecha y otros a la izquierda, están justamente al centro del cuerpo. Entonces se les llama nuestra luz interna, es decir, cómo maquinamos, entendemos, reaccionamos, guardamos, ¿verdad?, todas las cosas en nuestro interior. Y estos chakras deben de estar siempre girando para recibir nueva energía y procesar lo que no necesitamos. Y nuestra luz externa, que llamamos aura, es la proyección de nuestra personalidad. Digamos que nuestra aura es nuestro traje auténtico de quienes somos. Ahora, todos los comandos, incluyendo sus interpretaciones y leyes, fueron entregados a Moisés durante los 40 días que pasó en el monte Sinaí. Está escrito en Éxodo. Y dice: ven a mí en la montaña y permanece ahí, y yo te daré las tablas de piedra, así como los comandos de la Torá que he escrito, para que tú los puedas enseñar. Ahora, están hablando de piedras de zafiro. Quizás antes no se entendía la potencia de las gemas preciosas, y en la actualidad tanto los cuarzos, el silicio, las gemas, sabemos que tienen un gran poder de condensar, absorber, retener información y transmitir. Por tanto, estas piedras eran de zafiro, y estamos hablando de zafiro del chakra mental, el chakra que nos facilita discernir lo que es correcto y lo que no es correcto, ya que nosotros la Torah cósmica la tenemos instalada en nuestro interior porque provenimos del Creador. Esto es lo que podemos llamar la intuición, nuestro sexto sentido, la chispa divina guiándonos, ¿verdad? Entonces, esta inteligencia innata que ya tenemos, que está conferida por el Creador, nos ayuda a saber lo que es conveniente, a tener cautela cuando algo está dudoso, ¿verdad? Captar las vibraciones externas de las personas confiables o de los que no son tan amables, ¿verdad? O tienen dobles intenciones. Esta inteligencia es la que debemos de activar y otra vez que se expanda. Si tenemos dos hemisferios cerebrales, que uno es analítico y otro es el sensible, ¿verdad?,
y estamos con nuestra visión espiritual templando los dos y que podamos entonces tener esta conciencia de unidad y de equilibrio para evaluar todo lo que tenemos enfrente, para entender mejor a las personas, activar nuestra compasión y comprensión hacia los demás. Estos mandamientos eran necesarios para enseñarles acerca de su santidad y para que el pueblo pudiera purificarse, limpiarse y santificarse. Vamos a subrayar esos tres conceptos porque cuando nosotros seguimos las reglas de estos mandamientos, nos purificamos, nos limpiamos y nos santificamos, es decir, nuestra conducta va a estar guiada por nuestro espíritu en lugar de la visceralidad del ego o en lugar de las fluctuaciones de las emociones o la rigidez mental. Entonces vamos a subir en conciencia, este es nuestro propósito. Y lo que aprendemos es que la limpieza, pureza y santidad interna deben mostrarse también en la apariencia exterior, el orden, la modestia, el pudor, honestidad, decencia y virtud. Veamos cómo está la sociedad actual, cómo la publicidad maneja las imágenes en donde ni hay modestia, ni hay pudor, ni hay honestidad, ni hay decencia, ni hay virtud. Están totalmente manipulando a las personas para que se vuelvan robots del consumismo y obligan a que la persona se ponga máscaras, trajes artificiales, ¿verdad? Que busque personalidades falsas para tratar de agradar, que se esconda detrás de ropajes, ¿verdad? De ciertas marcas, creyendo que las marcas o la fineza de un ropaje lo van a hacer mejor. Imagínense qué degradación tan grande pensar que lo material y lo externo es lo que te va a dar a ti la grandeza, la personalidad y tu interior es lo que estás ocultando. Por tanto, eso hace que la persona genere frustraciones, vacíos, inseguridades, baja estima, porque hay una constante competencia unos con otros y tratar de mostrar que estás al nivel de lo que exige y demanda la sociedad. Sin embargo, cuando volvemos a releer estos mandamientos, nos llevan a reflexionar qué estábamos haciendo con nuestra existencia, nuestro tiempo, incluso con nuestro dinero, si lo estábamos invirtiendo bien o no, cómo nos estábamos comportando. Estas reflexiones son muy importantes para todo ser que está aspirando a caminar en el sendero espiritual. Y segundo, la limpieza exterior, sin pureza y santidad internas, no pasa de ser mera higiene física y decoración. Si con ella se pretende aparentar virtud interior, se cae en hipocresía, glamour y falsedad. Y observen cómo todo mundo se queja de lo mismo, de la falsedad de las personas, de la frialdad entre las relaciones unos con otros, de que solo hay puras conveniencias y estar constantemente aprovechándose unos de otros y de sus contactos, conexiones o incluso de sus puestos para tener mayores ganancias o acumular conocidos y amiguitos que supuestamente le abran camino o le hagan favores. Esto no es una vida sana, esto es toda una pantomima, si lo queremos llamar. Es como estar en un teatro pretendiendo actuar varios roles, varios papeles diarios. Nos ponemos un disfraz distinto y el objetivo es hacer ese cambio para, en lugar de estarnos quejando de por qué está la sociedad, ¿por qué no empezamos por nosotros mismos a hacer cambios auténticos, a ser honestos? Y si a los demás les caemos bien, qué bueno. Si no nos, digamos que no nos aprecian, nos hacen a un lado, o nos critican, o nos marginan, o nos dicen que somos demasiado filosóficos y que no estamos en la actualidad, no debemos de sentirnos incómodos por lo que opinen los demás. Ese es otro de los problemas que ha hecho que las personas dejen de seguir los lineamientos de conducta, de rectitud o de moral. Porque cuando tú hablas de cosas profundas, la gente dice, ay, ya bájale a tus filosofías y mejor céntrate en el aquí y en el ahora. Sin embargo, está en nosotros comenzar el cambio y dejar de pretender ser lo que no somos, para entonces seguir rigiéndonos y guiándonos por la voz interna que es la chispa de Dios y su guía. Habían otros mandamientos que eran reconocidos desde tiempos anteriores,
que son las 7 leyes universales o los 7 preceptos no agidos de Noé, que corresponden a los 7 poderes emocionales del alma. Estos, a su vez, corresponden a las 7 partes más importantes del cuerpo. La sefirá de Gesed, benevolencia, el precepto es prohibición de cometer adulterio y la parte del cuerpo es el brazo derecho. Y entonces, ¿qué es este adulterio? Pues evitar adulterar las cosas, adulterar a las personas o a las situaciones. No nada más es codiciar, ¿verdad?, una cosa errónea, sino es adulterar. La propia palabra lo dice. Entonces, cuando tú adulteras, le estás mermando la esencia a las cosas, estás modificando y estás alterando. Ahora, el siguiente está correspondiente a la sefirá de Geburá, el poder. Precepto es prohibición de asesinar y parte del cuerpo es el brazo izquierdo. ¿Por qué? Porque el brazo izquierdo es el de Geburá, el que quiere, ¿verdad?, el que quiere acaparar y quiere tener en su poder el control. Pero no nada más es asesinar a persona y quitarle una vida, sino hay muchas formas de asesinar, desde el hecho de lastimar a alguien, ¿verdad?, con palabras, con dardos verbales, está haciendo heridas profundas que están quedando grabadas por mucho tiempo y además perforan el aura, quedan marcadas en los chakras y hay cicatrices emocionales que hacen que la persona se sienta muerta en vida. Entonces hay muchas formas. Y este era otro de los preceptos no éticos y nuestro objetivo es evitar, ¿verdad?, caer en ello. El tercer precepto de las leyes no éticas está vinculado con la sefirá de Tiferet, belleza, y el precepto es prohibición de robar y la parte del cuerpo es el torso. Cuando alguien sustrae de otra persona algo que no le pertenece o simplemente algo que la otra persona ni cuenta se dio y se lo tomó para sí mismo, está afectando el torso. ¿Por qué? Porque el brillo de nuestra autenticidad, de nuestra bondad, fluye de aquí, de nuestro chakra de corazón, y estaríamos manchando todo nuestro torso y quedaría ahí como una angustia porque dentro de nosotros nuestra chispa divina nos va a estar constantemente reclamando: esto no es bueno, no lo debiste hacer, es incorrecto. Y esto es la culpa constante que la persona carga en sus hombros, en su espalda y en su torso. El siguiente precepto está vinculado con la sefirá de Netzach, que es victoria y eternidad, y el precepto es prohibición de adorar otros ídolos. La parte del cuerpo es la pierna derecha. ¿Qué quiere decir? Que cuando la persona está poniendo su fe en otras cosas, en lugar de considerar la supremacía del creador del universo, pues está afectando, ¿verdad?, a sí mismo y está mermando su posibilidad de tener victoria en sus proyectos, en su negocio, en lo que desea lograr, ¿verdad? Y se está mermando a sí mismo por dejar que su energía esté vinculada con objetos materiales que son efímeros y perecederos. El siguiente precepto está vinculado con la sefirá de Jod, que es esplendor, reconocimiento y agradecimiento. El precepto es prohibición de blasfemar y la parte del cuerpo es la pierna izquierda. Vemos aquí que blasfemar es hablar mal de alguien o insultar o maldecir, ¿verdad? Todo aquello que tiene que ver con palabras negativas está afectando, porque nuestro estudio que hemos hecho en clases anteriores nos está indicando que el poder de la palabra es enorme. Y si alguien lanza dardos verbales, por un lado puede matar a una persona con estos dardos, dejándole estas heridas y cicatrices profundas que no se pueden sanar. Y por el otro lado, está blasfemando, hablando mal de un prójimo. Aún, fíjense, que una persona no... alguien, por ejemplo, ¿cómo es que adquirimos karma? Vamos a explicarlo de esta manera. Si una persona cometió un error o se ha portado mal en su vida, se le etiqueta con tal forma, tal adjetivo. Y esta persona que conoció a aquel que cometió el error, pues lo tiene en ese concepto erróneo, bajo o con enjuiciamiento duro. Si este individuo hace que otro esté pensando negativo de este tercero, está generándose un karma erróneo, porque está blasfemando a aquel
que hizo un error pero no le da permiso de reivindicarse, y esta blasfemia pues le afecta al individuo que la está haciendo en contra del otro, afecta al tercero con el cual está cambiando su forma de pensar, contaminándole su mente y su corazón para que piense mal de aquel que cometió el error. La blasfemia es una de las cosas terribles y está considerada importante dentro de estos 7 preceptos no éticos. El precepto es prohibición de comer la carne de un miembro extraído de un animal vivo o de tomar su sangre. La sefirá es yesod, fundamento, y la parte del cuerpo es el órgano de procreación. Hemos estudiado en nuestras clases anteriores que la sangre es el vehículo para que el alma pueda fluir en el cuerpo, ya que los mismos minerales permiten que la energía del alma esté trabajando, ¿verdad? Y se esté desplegando. Sin embargo, esto también nos da a entender por qué nos impresiona tanto ver una herida o alguien que está sangrando. Sentimos algo muy, muy impactante que no podemos explicarlo. Y esta es la razón por la cual dentro de las leyes de alimentación sana que el Creador del universo le entregó a sus criaturas, ¿verdad? Es para que no se contaminen en su cuerpo y no coman alimentos que tengan sangre, sino debe estar perfectamente limpio. Hay todas unas leyes de purificación de los alimentos que son de carne. Y el siguiente precepto de establecer sistemas legales está vinculado con la sefirá de Malhut, el reinado, y la parte del cuerpo es la boca. Es decir, que aquí nos está indicando que para que haya un orden social siempre debe haber la legalidad, la rectitud, las formas honestas de trabajar y de convivir unos con otros, y que por eso está el diálogo. Este diálogo siempre nos permite hablar con la verdad, defender lo que es correcto y aprender a escuchar las partes, ¿verdad? No nada más normar un criterio porque a mí me cae bien o a mí me conviene este otro, sino que siempre a través del diálogo se logre una cosa que sea honesta y legal. Es obvio que el adulterio es una perversión del amor y que el asesinato es una perversión del poder. El robo es una perversión de la belleza, ya que la belleza es la cualidad que le permite a la persona relacionarse con preocupación y consideración hacia su prójimo. La fe verdadera en un solo Dios representa la victoria esencial del hombre contra el mal, cuyo único poder real es la capacidad de dar una dirección errónea a la fe del hombre. ¿Cuántas veces sentimos y vemos, ¿verdad? Contemplamos las cosas con los lentes negativos o estamos conceptuándolos en forma rígida, errónea y enjuiciante? Pues es obvio que eso nos está impidiendo tener un criterio adecuado. Y además la vía de acceso a la eternidad pues la trunca, porque no podemos tener una oportunidad de ser ciudadanos de otro lado, ¿verdad? Y seguir avanzando en nuestro aprendizaje como almas, sino que nos mermamos y nos contaminamos una y otra vez, teniendo que regresar a usar cuerpos físicos en reencarnación para seguir corrigiendo los errores y cortocircuitos que se nos olvidó enmendar. Esto que llamamos Dios, ya sabemos que es la energía universal creadora. Y aunque algunas gentes en diferentes tendencias filosóficas o religiosas le llamen de otra manera, sigue siendo el mismo, sigue siendo la fuente creadora de todo lo que es, de ahí emanamos todos. Por tanto, estos 7 preceptos nos van a enseñar también que no tenemos por qué andar enjuiciando la fe de otras personas. Si ellos llegan a sentir a su Dios o a conocer o a ser guiados por lo que es la bondad o la forma de conducta recta, estará bien como quiera que utilicen sus filosofías. Por eso, siempre y cuando no alteren el orden, no agredan a otros, no sustraigan, no roben, ¿verdad?, no lastimen, esto es lo que ya los está llevando a una vida honesta y siguiendo las leyes. La perversión de la fe es la idolatría,
La blasfemia, socia de la idolatría, es una perversión de la aceptación y expresión del alma de agradecer a Dios. Por eso es que esta soberbia, este engreimiento, este orgullo que se le sube a las personas, cuando tienen mucho poder, mucho dinero, ¿verdad? Cuando tienen muchos títulos, muchas posesiones, cuando dominan a otros, humillan, ¿verdad? Se sienten increíblemente poderosos y esto hace que pierdan el enfoque, pierden el contacto con la realidad y además se separan y generan oscuridad en su corona, se manchan a sí mismos y por eso no tienen agradecimiento, porque ellos piensan que ellos son los únicos merecedores de los elogios porque ellos lo hicieron, pero no se toman en cuenta que el Creador es el que da la inteligencia, el Creador pone las oportunidades, el Creador nos da las situaciones propicias y los lugares y momentos adecuados para que en nuestra vida todo nos vaya bien. El Creador está supervisando constantemente nuestro progreso y no es nada más que la persona diga gracias a mi inteligencia o gracias a mi dinero, gracias a mis contactos, soy poderoso, ¿verdad? Sino ahí es donde vemos que está usando mal la inclinación de su propio árbol de la vida, yéndose hacia el lado del abuso de la fuerza y el poder personal. El convenio y palabra de honor que se establece al seguir los mandamientos como una relación especial entre Dios y los hombres para elevarse a la conciencia de Israel, que ya lo habíamos estudiado, es la conciencia de rectitud, tener recto con Dios, de que las palabras de Dios siempre estén en mi boca, es decir, palabras amables, que en mi cabeza estén todas las leyes de rectitud que me deben de constantemente regir, de sentirme rico, contento, satisfecho y feliz con lo que he logrado y con lo que tengo, valorarlo y agradecerlo. Todo esto es lo que hablamos de lo que nos lleva a la conciencia de Israel. En Deuteronomio está escrito, Moisés dijo, ustedes están parados aquí ante Dios su Señor para entrar en el convenio y juramento que Dios su Señor hace contigo el día de hoy. Hoy, Él permanentemente los hará su pueblo y Él será su Dios, como lo juró a los padres Abraham, Isaac y Jacob. No es solo contigo que estoy haciendo este convenio y juramento, sino con todos aquellos que no están aquí hoy. ¿Cuál es la razón que estuviera escrito esto aquí? Está indicando que todas las generaciones futuras tendrían un gran provecho de estudiar este código sagrado bíblico y seguir estos mandamientos. Por eso es que está esta frase ahí. Y cuando leemos con cuidado la Biblia, vamos derivando cantidad de información y secretos que nos vayan ayudando a entender más. Moisés nos enlazó a la Torá como herencia, comandos inmutables que son el fundamento de la fe para todos los tiempos. Subrayemos eso. En Deuteronomio dice, las cosas que se revelan a nosotros nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para guardar todas las palabras de la Torá. Está prohibido aumentar o sustraer cualquier comando de la Torá como está escrito en Deuteronomio. Todas estas palabras que te encomiendo, serás cauteloso para hacerlas. No podrás aumentar ni disminuir de ellas. Está prohibido incluso interpretar un mandamiento como para añadirle una prohibición que no está incluida. Hoy en día, gracias a la tecnología, ya sabemos que el código bíblico es un código matemático, un código que si le quitamos todos los espacios y solo ponemos la sopa de letras, los científicos han encontrado que hay información oculta que se puede detectar gracias a este procesador lógico que nos permite derivar gran información que se llama Decodificando la Biblia. Por tanto, los que quieran adquirirlo, lo pueden adquirir y seguir estudiando más y más. De hecho, aunque hoy es la última clase de este ciclo de 3 años que hemos estado estudiando, les sugiero que ustedes continúen su búsqueda. Hay mucha información disponible para que ustedes sigan aprendiendo más y más sobre estos grandes secretos de Cábala y los códigos bíblicos y que se enriquezcan todos los días más. Y recuerden que su sentido interno, su chispa divina les dirá, esto me suena bien, esto regular y esto de plano no me resuena. Entonces confíen en esta intuición para que les guíe cuando estén comprando nueva literatura. Los 10 mandamientos contienen la esencia de toda la Torá.
Forman la base de la moral y los principios necesarios para la sobrevivencia ética. En algunas partes las tablas eran llamadas tablas del convenio, Lujot Abrit. Esto indica que contienen las palabras a través de las cuales el convenio en Sinaí fue sellado. En otras áreas se les llama tablas del testimonio, Lujot Haedut, ya que son testimonio permanente y tangible de la existencia del convenio, representando la realidad física de relación especial entre Dios y sus hijos. Por tanto, son el medio a través del cual podemos acercarnos a Dios y realizar el propósito dentro de la creación. ¿Cuántas veces en clases anteriores hemos hablado de que nuestro propósito, primero que nada, es redimir la caída de conciencia, quitarnos las clipot, y segundo, constantemente imitar las cualidades de Dios en la tierra, en nuestro diario existir? Este es nuestro propósito. Entonces, estas leyes son más que una filosofía, es una manera de vida que involucra acción y observancia, en lugar de ser solamente una confesión de fe. Los mandamientos definen una lógica divina elevada. Deuteronomio dice: los guardaréis y observaréis, porque en esto consistirá vuestra sabiduría y vuestro entendimiento. ¿Qué información tan valiosa tenemos en esta oración? De ahí consiste nuestra sabiduría y nuestro entendimiento. Si una persona no lleva a cabo, no respeta a su prójimo o hace cosas indebidas, es obvio que ni tiene sabiduría, ni tampoco está entendiendo las cosas correctamente, sino las entiende todas llenas de enredos, con equivocaciones, con lentes distorsionados, y entonces esa persona no puede estarse conduciendo por la vida como un personaje cabal, un personaje respetuoso. Son solo 10 mandamientos, y al ser 10 nos está indicando que están vinculados con la letra Yod, que es la letra que nos va a llevar a la pureza, la letra que nos va a permitir que no nos contaminemos con la mundaneidad o con la mugre que los demás quieran hacer de sus vidas. Si los demás eligen vivir en caos y en situaciones o hacer dramas, ¿verdad?, o estar en guerras unos con otros, no tenemos por qué seguir eso cuando los 10 estos mandamientos están en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, permanentemente grabados. Los mandamientos no son para llevarse a cabo según el gusto personal, sino porque son de origen divino. Tampoco se deben realizar con el fin supersticioso de tener un amuleto para la buena suerte. Hay personas que a veces piensan que el seguir los mandamientos les va a traer buena fortuna y lo hacen con este fin. Realmente no lo hacen de corazón. O hay personas que lo hacen por miedo al castigo, y entonces tampoco están entendiendo que Dios no castiga a nadie. Es la persona la que se atrae hacia sí mismo los caos en sus vidas. Todas las calamidades son simplemente boomerangs de lo que la persona ha generado, lo que ha proyectado, lo que ha decretado, lo que ha mentalizado. Entonces, ¿por qué culpar a Dios de que hay castigo, verdad? No hay tal cosa en el reino de la luz. Aun cuando la verdadera razón para un mandamiento no se conozca, debemos tratar de entender sus beneficios y simbolismo. Para nuestro propio bien, Dios es inherentemente perfecto. Por tanto, es obvio que no encomendó los mandamientos para sus propias necesidades. Se concluye que Dios entregó los mandamientos con una motivación puramente altruista, para el bien de los receptores. Por esto está escrito en Deuteronomio: guarda los mandamientos del Eterno y sus estatutos que yo te prescribo hoy para tu propio bien. He aquí que al Eterno tu Dios pertenecen los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Entonces, si el Padre creó todo lo que es y existe y nos dio unas reglas para vivir con tranquilidad y no cometer errores ni buscarnos problemas, ¿por qué cuesta tanto trabajo seguirlas? Ahora entendemos que está causado debido a la caída de conciencia y el deseo de recibir insatisfecho de la parte de la oscuridad. Los mandamientos fueron encomendados para el beneficio del hombre con el objetivo de que fuera un reto, pero a la vez no imposible de observarlos. Dios reconoce la falibilidad del hombre.
Por ello, la observancia de los preceptos acercan al hombre a Dios. Pero los mandamientos más intensivos no son hacia Dios, sino aquellos que requieren mantener una sociedad ordenada. No es Dios que hace difíciles los mandamientos, sino las debilidades de la moral del hombre. La observancia de los mandamientos actúa como nutrimento para el alma, fortaleciéndola, incrementando la templanza personal. Subrayemos eso. Esto nos garantiza de que si seguimos los mandamientos como una forma de vida, no como una obligación y un suplicio y una carga y a fuerza, sino entendiendo que son para nuestro bien y que vamos a estar más en paz en nuestro espíritu, en nuestra mente y en nuestro corazón si los seguimos. Entonces Isaías nos revela, solo tus propias transgresiones te separan de tu Dios. Vemos que el hombre es el que hace estas brechas y se va desconectando o impide que la luz le llegue, porque la persona pone los filtros, ¿verdad? O los impedimentos. Y luego se enoja con Dios porque no le cumple, ¿verdad?, sus caprichos, y le reza y le dice, y nada, no sale. Entonces quiere decir que hay algo que el hombre no está haciendo bien y por eso no logra lo que está pidiendo, porque la creación de Dios es Él compartir lo mejor de sí mismo con sus criaturas, y Él quiere que todos estén bien y tengan vidas dignas. Entonces pongamos atención en esto, que ni Dios castiga, ni Dios deja de nutrir o de dar abundancia a los seres, sino que es la persona la que se separa. Dios concibió la creación para que el bien llegue al hombre, no como recompensa de sus acciones, sino como directo resultado de sus acciones. En los reinos superiores no hay que el soborno y que me porto bien un mes para que entonces me salgan las cosas como yo quiero. No existe tal cosa. Es el resultado de las acciones la que lleva a recibir como acción y consecuencia. Cada humano se refleja espiritualmente en las alturas a escala universal. Los mandamientos sirven para que se realice el propósito de Dios en su creación, ampliar la relación de Dios con su universo, lo que lleva a la manifestación de la unidad absoluta de Dios en el universo, aún en el mundo físico. Observemos y subrayemos eso. El ser o pretender caminar en el sendero espiritual no significa que nos tenemos que poner disfraces ni volvernos monjes o sacerdotes, ¿verdad? O hacer cosas extraordinarias para que entonces nos consideren que estamos siendo espirituales. Sino es la unión de Dios en la vida cotidiana, en todo lo que hacemos. Somos creativos, ¿verdad? Trabajamos todos los días y hay que dar el 100% en todo lo que hacemos, como lo hemos estudiado en nuestras clases. De esta forma, el hombre comprende la verdadera naturaleza espiritual del universo de agradable paz. Así que si alguien no está en paz, es que tiene que hacer una reflexión cómo está manejándose en sus mandamientos, y esto le va a dar rápidamente la respuesta. De hecho, esta va a ser su tarea para esta clase, el hacer una introspección, cómo andamos en el primer mandamiento, cómo andamos en el segundo, dónde estamos flaqueando, dónde no hemos seguido nada para nada en lo absoluto, y de esta manera nos vamos a dar cuenta dónde hay que poner atención y lograr alcanzar esta paz tan anhelada que no se compra en las tiendas, ni te la pones encima, ni la vas a ir a buscar a otra parte. Está dentro de ti cuando tú estás en paz. Por eso es como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. La base máxima para la Torah es preservar la armonía en aquello que no deseas para ti. No lo hagas a tu semejante, está en Levítico. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Eterno. Hemos escuchado esta frase cantidad de veces y es muy bonita decirla, pero ¿qué tal llevarla a cabo? Entonces, si tú cumples con esto, el no hacer a nadie lo que no quieres que te hagan, estás haciendo todos los 10 mandamientos, todas las leyes de la Torah, y nunca te vas a ver involucrado en situaciones complicadas o en problemas. De lo anterior derivamos que el propósito de los preceptos es santificar nuestras vidas, acercarnos a Dios, santificar cada aspecto de la vida, comer, vestir, trabajar, enseñan autodisciplina, constantemente recordándonos actuar responsablemente para con Dios.
que está escrito en Números, recordarás y observarás mis mandamientos y serás santificado para tu Dios y no errarás yendo tras las codicias de vuestros corazones y vuestros ojos, por lo cual te desvías. Así que con esto se nos recuerda que nuestra vida no es para andar presumiéndole al otro cuánto tienes, cuánto sabes, lo que has logrado, ¿verdad? O los títulos, etcétera, sino tienes que comportarte y pensar, ¿qué papel estoy haciendo ante los ojos de Dios? ¿Cómo está observándome mi Creador de la conducta que estoy llevando en mi vida diaria? Y eso es donde tienes que realmente tener esta reverencia, este temor y este constante recordatorio de qué estás haciendo ante los ojos del Creador con todo lo que te da, empezando por la gracia y el regalo tan grande de poder vivir, existir, pensar, co-crear y estar haciendo lo que mejor puedes en este aprendizaje de la escuela terrestre. Los mandamientos facilitan los mecanismos de sobrevivencia, aún dentro de entornos hostiles. Se puede ser parte del mundo y a la vez dedicarse a lo espiritual. Elevadas son las razones por las cuales Dios nos otorgó mandamientos. Hay una profundidad infinita conocida solo para Él. Pero sí, aunque no conociéramos demasiado profundo las causas superiores, elevadas, celestiales, de todas maneras estamos entendiendo que nos van a llevar a una vida más plena y sin complicaciones. Ya con eso, pues todo el mundo estaría contentísimo de seguirlos. No nos puso 50 mandamientos, nos puso 10. Y siguiéndolos, incluso los 10 resumidos al 1, que ya sabemos que en numerología los 10 resumidos al 1 en numerología pequeña es nunca le hagas a nadie lo que no quieres que te hagan, ¿verdad? En Isaías dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni los caminos de ustedes son mis caminos. Así como los cielos se alzan sobre la tierra, así sobrepasan altamente mis caminos y pensamientos a los de ustedes. Así como la lluvia desciende de los cielos, pero no regresa sin antes haber dado agua a la tierra para que emerja el fruto, proveyendo la semilla para plantar y el pan para alimentar. Así la palabra que sale de mi boca no retorna a mí vacía, sin antes lograr mi propósito y cumplir la misión que le encomendé. Si ustedes saldrán gozosamente y serán conducidos en paz. Nos está aquí dando otra lección muy importante. Dios provee todo el tiempo a sus criaturas de lo que necesitan. El cómo lo utilicemos depende de nosotros, ¿verdad? Si lo contaminamos, si no lo usamos bien, si lo desperdiciamos, si abusamos de ello, ¿verdad? Pero aquí nos está indicando qué tan importante es una palabra de aliento que podemos dar a otra persona. Es como haberle encendido luces en su sendero para que siga adelante. Y así es lo que Dios hace todos los días cuando observamos la presencia divina en todas partes. Estamos viendo Dios omnipresente y de esta manera estamos valorando, agradeciendo, sintiendo, conviviendo, ¿verdad? Con su energía, su luz en todas partes y estamos cumpliendo con sus mandamientos. Ahora vamos a reflexionar respecto a estos mandamientos y sus correspondencias con la Sefirot. La Sefirá de Keter Corona, primer mandamiento, es reconocer la existencia y providencia de Dios único. Yo soy vuestro Dios, primer mandamiento, es creer en la existencia de un Creador omnipotente, saber que Él ejerce continua providencia sobre el universo, que Él es la fuerza que dicta todas las leyes naturales y que Él sustenta y provee para todas las criaturas de la más diminuta a la más grande. Ser supremo, amoroso, omnipresente, omnisciente. Entonces, cuando nosotros tenemos esta guía divina en nuestra área espiritual, aún ante los problemas, ante las situaciones difíciles, ante cuando la persona se siente desolado o desanimado, deprimido, discriminado, está la presencia divina para levantarlo. La luz divina está dentro y afuera y alrededor y a través de. Entonces, cuando la persona tiene esta confianza, nunca va a caer bajo. Y aunque se haya embarrado por errores o por la subyugación del ego, siempre va a tener este soporte desde su corona. Y no olvidemos, esta es la razón por la cual es el primer mandamiento, para que
ante cualquier situación, invoquemos la luz, la ayuda, el soporte, la guía divina. La sefirá de Jochma, sabiduría, está vinculada con el segundo mandamiento de no tener otros dioses ni servir ídolos. El término otros dioses no implica que existen otros dioses además del creador del universo. Se refiere a los ídolos como dioses, dado que aquella terminología es empleada por sus adoradores, a pesar de que en realidad ellas son imágenes impotentes. Imaginemos que nos ponemos un amuleto. ¿Y qué puede hacer el amuleto? Pues nada, porque es una pieza, ¿verdad? No puede hacer absolutamente nada. La verdadera energía, soporte, protección o ayuda nos viene del Creador, no nos viene de un amuleto o una estampa que ponemos ahí o un altar que estamos venerando a no sé quién. La verdadera fuerza está en todas partes, y esto es a lo que se refiere: no hagamos otros ídolos. Es como olvidarte de que existe el Creador y solo quieres tener algo aquí. Estarías limitando incluso la energía y la manifestación de aquello que pides cuando estás venerando otros dioses, ¿no? La palabra otro se refiere a la relación entre uno con el otro, como venerando a alguien por su poderío, que a veces admiras a un gurú o admiras a un santo, o crees que solamente Dios tiene elegidos y esas personas son especiales y entonces los sigues y le haces reverencias. No es tal cosa. Cada quien que ha logrado alcanzar un nivel elevado de sabiduría, de entendimiento y de conducta, por eso se le llama un iluminado. Entonces lo que hay que hacer es entender cómo es que él sí pudo llegar ahí, porque todos podemos lograrlo, no solo algunos, pero hay que hacer esfuerzos, introspección y seguir los lineamientos que Dios nos indica. Dado que los adoradores de ídolos continuamente cambian sus deidades, rechazando las antiguas y volviéndose a otras diferentes en su lugar, el término otros dioses significa también dioses que son frecuentemente intercambiados por sus adoradores según su conveniencia. Y entonces, es decir, si esta filosofía vistes que no te sale en tus caprichitos, entonces te buscas otra. Y si la otra tampoco te dio lo que pensabas, entonces sigues buscando otro. Pero no tienes una fe auténtica y real porque te estás desconectando de la esencia divina y estás nada más pescando y viendo a ver de dónde. Este mandamiento de no tener otros dioses también implica que está prohibido creer en cualquier poder, adorar ídolos o inclinarse a ellos. Incluye la prohibición de hacer una estatua de un ser humano o de cualquier criatura u objeto del universo. Vemos que muchas filosofías o religiones tienen diferentes deidades, y es así como sus grupos de gente buscaron creer en algo, ¿verdad? Sin embargo, nosotros no tenemos ni por qué enjuiciar si tienen estatuitas de tal cosa o imágenes o estampitas de lo que sea. No está en nosotros criticar lo que hagan o dejen de hacer. Mientras nosotros vamos a procurar mantener nuestra fe y nuestra conexión con la fuerza suprema en donde está todo el poder. El siguiente mandamiento está vinculado con Binah, entendimiento, que es el tercero, de no pronunciar el nombre de Dios en vano. Este mandamiento advierte del poder inmenso que tiene el nombre de Dios, por lo que se debe tener cautela de emplear mal el nombre de Dios, mencionándolo en banalidades o en conjunción con un juramento innecesario o falso. No empleéis mal mi santo nombre. El nombre de Dios es invocado por los enfermos y ellos son curados, por aquellos que padecen dolor y ellos son consolados, por los que están en apuros Él viene al rescate. Cuidaos de ser descuidados en mencionar el nombre de Dios, porque aquel que pronuncia el nombre en vano no saldrá impune. Un figurativo mal empleo del nombre sería exhibir una apariencia falaz de rectitud, mientras en realidad se actúa inicuamente. Es como una persona, ¿verdad?, que puede tener apariencia de que es muy noble y habla muy elocuentemente, de una forma recta de comportarse, y sin embargo trata mal a sus semejantes o a sus empleados o a sus familiares, y está contradiciendo todo aquel disfraz que se puso. O está indicando aquí que no vayamos a jurar para salirnos con la nuestra usando el nombre de Dios y aparentando que aquello no lo hicimos nosotros o que no tenemos la culpa,
Y estamos usando el nombre de Dios como escudo y estamos errando porque tarde o temprano la mentira se va a salir. Otra forma errónea de usar el nombre es jugando, ¿verdad?, con los libritos de encantamientos y andar pronunciando nombres sagrados sin saber realmente todas estas energías que se están bajando. Y cuando las personas andan jugando con el nombre de Dios, pues simplemente se están quemando a sí mismos, se están generando cortocircuitos en el lugar donde lo están aplicando y en su propio campo energético. La siguiente sefirá de Gesed, misericordia, está vinculada con el cuarto mandamiento: observar el Shabbat, el día séptimo sagrado. Acuérdate del día de reposo. El día séptimo, Dios lo santificó y en él descansó y observó todo lo que había creado. El hombre debe otorgarse un tiempo para estudiar cuestiones espirituales, reflexionar sobre lo que ha aprendido, elevar plegaria o meditar. La persona debe descansar su mente de sus ocupaciones mundanas, disfrutar de los resultados de su esfuerzo, contemplar la vastedad de las bendiciones que recibe. Aquel que descansa en el séptimo día testifica que Dios es el Creador. El sábado debe ser distinguido con bendiciones, singularizado con deliciosos alimentos y usar vestimentas especiales. De esta forma, se honra al Creador reconociendo que todo sustento proviene de Él, confiando en su constante benevolencia. Muchas veces se puede pensar que aquella persona que siente que si trabaja en sábado va a tener más ganancias y va a haber más clientela porque es el día en donde todo mundo tiene libre y entonces las tiendas van a estar llenas, entonces hay que estar ahí haciendo cosas que lo están alejando a la persona de otorgarse un pequeño espacio de reflexión. De lo que se trata aquí es de que si toda la semana se la pasa uno haciendo sus cosas mundanas que tenemos que trabajar para poder sobrevivir, para poder tener lo necesario, ¿verdad? ¿Por qué no podemos otorgar un día para reflexión de todo lo que aprendimos durante la semana, de cómo nos comportamos, un día para valorar, agradecer y estar al servicio del Creador, seguir constantemente elevándonos en nuestro entendimiento espiritual? En el día del sábado debemos de hacerlo que sea hermoso, que sea distinto a todos los días de la semana. Podemos vestirnos con ropas especiales, no solamente cuando vienen las visitas nos usamos ropas elegantes o ponemos la vajilla bonita, sino también para nosotros mismos, porque cuando estamos usando cosas lindas es como agradecer y decir al Creador: gracias por todas estas cosas maravillosas que me estás otorgando. Es simplemente dar honor al Creador, estar conscientes de que gracias a Él existimos, no gracias al poderío personal y las cuentas bancarias. Si Dios retirara su aliento, esa persona súper ultra rica y millonaria se desploma y no es más que un saco de tierra y agua. Sin embargo, gracias a esta alma es que estamos vivos, podemos pensar. Y por tanto, esto es lo que haremos en sábado, procurar unirnos más al Creador. Y además, en sábado, que es el día séptimo, se manifiesta energía maravillosa de reparación, restauración, sanación, regeneración. Está abierta la energía de la Sefirá de Binah, en donde nos viene toda esta luz. Y qué mejor que estar tranquilos y no pensando en cosas mundanas o banales para recibir esta bondad que Dios nos da el día séptimo. Vemos aquí que no es una religión, estos son explicaciones de lineamientos que nos dio el Creador para tener una mejor conexión con las energías disponibles durante los días de la semana y el día sábado especial. Además, Shabbat quiere decir descanso, eso es lo que significa las letras. Y si vemos también las letras que componen la palabra, pues está la letra Shin de total equilibrio, ¿verdad? Del buen uso de nuestra energía, de recuperación de esta energía. La Bet llena de bendiciones y la Tav, que es la continuidad y la presencia de Dios, el sello de Dios en todo lo que sí existe. Ahora el quinto mandamiento está vinculado con la Sefirá de Geburah, fuerza, y es honrar a los padres, padre y madre. Existen tres socios en la creación de una persona: Dios, el padre físico y la madre física. Desde que nace, los padres guían, educan, engrandecen, cuidan, alimentan, asisten al pequeño para ayudarle a vivir en este mundo.
De la misma forma, cada persona debe valorar, reconocer y agradecer los esfuerzos realizados amorosamente por los padres. Hay muchas personas que se la pasan quejándose de que los padres no lo atendieron porque todo el día estaban en el trabajo, en lugar de entender que si esos padres no tenían una condición económica abundante, ambos tenían que trabajar para traer el sustento y dar lo mejor que podían, mucho o poquito, daban lo mejor que podían a los hijos. Otros se quejan de que no los trataron como hubieran querido que los trataran, pues eso es estar juzgando a los padres en lugar de hacerse a un lado las expectativas de lo que hubiera o debiera haber sido y entender que cada padre y madre da lo mejor que puede, porque cada uno viene de la propia educación de sus ancestros y tienen sus limitantes también, son seres humanos, no son perfectos, pero sí nos dan lo mejor que pueden de ellos mismos. Y esto es lo que se trata, este mandamiento. Gracias a las células combinadas de ambos, padre y madre, pudimos tener un cuerpo. No se crean que el cuerpo se genera de la nada, sino que hay contratos y hay convenios de almas en donde así como el alma elige a sus padres, entonces estos contratos que se hacen, gracias a ellos se viene. Y el no valorar ¿quién te enseñó a cepillarte los dientes o te enseñó a caminar y dar tus primeros pasos para que no te cayeras? ¿Quién te fue guiando para que pensaras correctamente, verdad? Eso es de lo que se trata este mandamiento, de no olvidar que cada padre y madre otorga lo mejor que puede de sí mismo y en esta forma los aprecias inmensamente y los entiendes como seres humanos. Por tanto, cada hijo debe procurar atender las necesidades de sus padres, ocuparse que ellos tengan comida, techo y vestimenta, acompañarlos cuando lo necesitan, dirigirse a ellos en una manera respetuosa y conducirse en la vida con rectitud de conducta y integridad. Esto es lo que ayuda incluso a que las almas de los ancestros sigan ascendiendo a mundos elevados de luz, porque si nosotros nos comportamos con rectitud, claro que están observando cómo estamos guiándonos en nuestra vida y se sienten contentos del resultado de sus esfuerzos. La siguiente Sefirá Tiferet Belleza está vinculada con el sexto mandamiento de no matar. Aquel que vierte sangre mutila a la Shejina, que es la presencia divina. Cuando alguien mata a un ser humano, quien fue creado a imagen de Dios, es como si él hubiera dañado a Dios mismo. Lo hemos incluso hablado al respecto de que si tú estás enjuiciando o tratando mal a otro personaje, estás tratando mal a una porción divina que es tu hermano, ¿verdad? Todos son tus hermanos, todos los que son y existen son seres creados por Dios, son fracciones de Dios y cada humanito hace su mejor esfuerzo durante su vida en su conducta y para ir aprendiendo y sobrellevando las dificultades. No todos tienen las mismas garantías o las mismas cosas que tú has logrado y por tanto no tienes por qué afectar, lastimar o matar de ninguna manera, ya sea verbalmente o ya sea humillándolo o ya sea haciendo que otros piensen mal. Esas son formas de matar a una persona, impidiéndole que avance y es como si estuviera muerto en vida. La consecuencia celestial para un asesino es que será asesinado por algún otro, está en Génesis. Y también es una forma de asesinato el avergonzar a otro ser humano, causando a la sangre irse de su rostro. Cuando alguien avergüenza a otro con alevosía y ventaja, es terrible porque está haciendo que otros se burlen de él y es como matarlo ahí mismo. Y de la misma manera, cuando cometemos ese error, porque a veces nos dejamos guiar por el ego mentiroso, ¿verdad? Podemos corregirlo en ese momento, darnos cuenta y hablar bonito en ese momento, tratar de incluir palabras que puedan contrarrestar el error que podía haber quedado muy profundo. La siguiente Sefirá Netzach Victoria, el séptimo mandamiento, es no cometer adulterio, la inmoralidad y o deshonrar a una mujer, o adulterio con la esposa de su semejante. Obviamente no es una conducta de un ser cabal. Es una falta al respeto a Dios, a la sociedad y a sí mismo. Observemos cuánto de este mandamiento se respeta hoy en día. Lo vemos en las revistas, lo vemos en la publicidad, lo vemos en el cine, lo vemos en las novelas. Todo mundo hace adulterios con todo mundo. No hay moral, no hay rectitud, no hay respeto y sin embargo, qué divertido, se ríen y lo ven como si fuera algo normal.
Pero también está considerado en este mandamiento el evitar mermar el sustento o medio de vida de otra persona abriendo un negocio competitivo de la misma vecindad o un lugar donde se encuentra el otro. Lo mismo sería vender el mismo producto desvirtuando a su prójimo. Esta acción hace que la persona se comprometa a sí misma en su propio negocio, bajando sus ingresos y clientela como consecuencia de sus actos. Al principio de esta clase hablamos de adulterar, ¿verdad? Alterar. Y si una persona vende el mismo producto, ¿verdad? El mismo zapato que el de la zapatería de al lado y lo vende más barato que el otro y pone carteles, miren, allá es más caro y aquí es más barato, está adulterando y afectando a su prójimo, y su prójimo es una porción de Dios que también tiene derecho a ganarse el sustento. Por tanto, tomemos en cuenta todo esto que nos están explicando los grandes sabios para que procuremos de aquí en adelante seguir estos mandamientos y logremos caminar en nuestro sendero a semejanza del Creador, manifestando sus cualidades. La siguiente sefirá de esplendor es el 8º mandamiento de no robar o no secuestrar. El sustraer un objeto, dinero o cualquier cosa que no le pertenece es una grave ofensa al respeto que merece cada persona que tiene lo suyo por mérito de su esfuerzo o trabajo. Ya sabemos que Dios no anda repartiendo riquezas a los que le caen bien y a otros les merma y a otros no les da nada. Cada cosa es consecuencia de actos previos. Aquel que roba a su semejante es como robar a Dios. Por tanto, la persona se acarrea a sí mismo la consecuencia de su acto en algún momento de su vida. Por eso cuando a alguien le roban algo, tiene que pensar, y lo hemos estudiado en clases anteriores, a lo mejor en otro momento, en otro tiempo y espacio, en una vida anterior, el individuo le sustrajo a aquel lo que le está robando en la vida presente. Y hay muchas formas de robar, incluso con el pensamiento, ¿verdad? Entonces, la cuestión es de que si algo se pierde o algo se le roban, pensar en que está pagando algo que debía y agradecer que no lo está pagando con su persona, con daño a su físico, sino que el objeto está haciendo las veces de pagar un karma que tenía pendiente. Así es de que no es raro cuando a alguien le roban algo, es que algo debía al universo. Aquel que no tiene deudas con nadie, ni con el universo, ni en vidas pasadas, es obvio que nunca va a tener este tipo de actitudes. Lo mismo aplica para alguien que roba o secuestra seres humanos, ya sea para pedir rescate o venderlos como esclavos. El aprovecharse de una situación o de una persona que no se ha dado cuenta de algo se considera también como robarle, que es muy común cuando ves que alguien deja su chaqueta y se fue y no le avisaste y te gustó la chaqueta y te la llevas. O a alguien se le cae su cartera con todos sus documentos y ya se fue 3 cuadras y no fuiste corriendo a dársela. Si tú fuiste testigo de ello, lo más adecuado, siguiendo las leyes universales, es decirle, Señor, se le cayó esto. Imagínense todo lo que ese señor va a sufrir si acaso tenía algún dinero para pagar algo muy importante, o están todas sus identificaciones, o tenía que hacer algo de suma importancia en su vida y tú te quedas con su dinero. Entonces nuevamente vemos, y si analizamos todo lo que estamos leyendo, que el hacer algo que afecta a otro de cualquier manera, en cualquier forma, verbal, mental o en hecho físico, está infringiendo las leyes universales y está afectando a las porciones de Dios que conviven con nosotros en este planeta del cual somos huéspedes. El siguiente mandamiento está vinculado con Yesod, fundamento, que es el 9º de no prestar falso testimonio en contra de vuestro semejante. Prestar falso testimonio conduce a la destrucción de la civilización. Causa a las víctimas ser castigadas por crímenes los cuales nunca cometieron. También permite a las personas robar, asesinar y oprimir a otros y luego escapar del castigo por falso testimonio, incluso por sobornos. Uno que testifica falsamente de tal modo trae destrucción al mundo, y tal persona es como si negara al Creador. Imagínense qué grave es hacer falso testimonio contra un semejante que ni culpa tiene y estar ahí indicándole y culpándolo para que otros lo lastimen, lo afecten, lo agredan o lo discriminen o etcétera. Es algo muy grave.
el levantar falsos juicios. A este respecto, también se considera hablar mal de alguien con el fin de perjudicarlo, etiquetarlo, enjuiciarlo, impidiendo que pueda redimir su conducta ante Dios o ante la sociedad. Veamos qué tan grave es esto, el falso testimonio o criticar a alguien, enjuiciarlo o hacer que otros piensen mal de ese individuo. Es como si no le diéramos permiso a que se levantara. ¿Y qué tal si nosotros fuéramos esa víctima que está cometiendo un error o se equivocó o tiene que aprender de sus actos, ¿verdad?, las consecuencias? Pero tendremos que pensar que a nosotros nos hubiera gustado que hubieran tenido clemencia, consideración y piedad ante los errores cometidos, y por qué no vamos nosotros a tenerla con los demás en lugar de estarlos señalando, oprimiéndolos o incluso levantándoles falsos juicios, porque eso le encanta al ego. Le encanta hacer el drama y inventar y hablar cuanta tontería y media, haciéndose el chistosito y haciéndose que sabe mucho, pero está agrediendo a otra porción divina que es su semejante. Y Malhut, el reino, es el 10º mandamiento. No codiciar la posesión, casa, esposa o cualquier cosa de tu semejante. Esto incluye el envidiar lo que le pertenece a otro, fraguar planes para poseer algo, presionar para obtener lo que ambiciona, pagar soborno para adquirir la posesión de otra persona. Todo esto causa que el individuo se vuelva un criminal porque ansía obtener el objeto de su deseo, tornándose violento, dejándose llevar por sus instintos más bajos, exponiéndose a graves actos desmedidos. También es el mismo agravio el desear con la mente o con el corazón, porque de igual forma está generando venenos internos y como consecuencia aleja de sí mismo la oportunidad de recibir algo bueno en su vida. Hemos observado a lo largo de la vida, hemos conocido incluso personas que todo el tiempo se están quejando de lo que tienen, se están quejando de la situación del mundo, se están quejando de que tienen poco, de que no les alcanza, de que por qué otros sí tienen y ellos no, y que se empiezan a fijar en la casa que tiene el prójimo o el nuevo coche que se compró el hermano, y todo este tipo de quejas, todo este tipo de mermas que la persona se hace a sí mismo es por esta codicia y envidia, y es obvio que como el universo trabaja en correspondencia a lo que estemos generando aquí, pues si la persona se está queje y envidia y tiene celos y está hablando cuánta tontería hay, nunca va a poder salir adelante, nunca va a tener suficiente, porque simplemente el Padre Celestial está viendo que no le gusta nada, nada es suficiente y siempre está viendo lo que el otro tiene, pensando que es mejor, en lugar de contemplar la gran riqueza que posee en sí mismo. Este es el problema del ego, que bloquea la visión y hace que las personas piensen que los demás son mejores, más guapos, más bonitos, tienen mejores cosas, son más inteligentes, tienen más éxito, y no está pudiendo esa persona entonces poner en práctica todas sus cualidades, valorar, agradecer y disfrutar. Y es parte de la caída de conciencia, del deseo de recibir insatisfecho, que genera las frustraciones, los vacíos y las carencias. Ahora entonces, hemos estudiado esto como la última clase, porque nuestro objetivo es hacer esta profunda reflexión de que si seguimos los mandamientos y los lineamientos que Dios nos ha indicado, porque es como el padre que nos educa y nos indica, hijito, no te vayas por acá porque acá te resbalas, te puedes caer, mejor vete por acá y aquí vas a tener garantizado un sendero más pleno, pues vamos a tratar ahora sí de entenderlos a profundidad y de hacer lo mejor que podemos para seguirlos y guiarnos en nuestra vida conforme lo que el Padre nos ha indicado. Les doy las gracias por la oportunidad de ser su guía en este entrenamiento de Cábala. He tratado de compartir lo mejor que he podido de todo aquello que he aprendido de mis maestros y de mis padres, y que me ha ayudado a poder ser la persona que estoy tratando de ser todos los días mejor y mejor. Así que ustedes procuren también utilizar este conocimiento para su crecimiento personal, para su desenvolvimiento, su superación, y con sus semejantes pues tienen ahora muchos argumentos y ejemplos con los que pueden ayudarles a cada quien a que encuentre igual su luz, su sendero y su verdad.
Recuerden que la Cábala no es una imposición, no venimos a sermonear, no venimos a imponer ni a obligar a nadie a que crea en lo mismo que nosotros, porque cada quien tiene su forma de interpretar. Hay 70 formas de interpretar un mismo concepto. Entonces vamos a dar oportunidad que cada quien, conforme a su libre albedrío, conforme a su voluntad y capacidad de entendimiento, vaya encontrando sus verdades y vaya pudiéndose acercar a su Creador. Les deseo que la luz siempre les guíe y que tengan en su sendero mucha armonía, mucha paz y puedan ayudar a otros a encontrarla. Buen día.